mismo cuadro inflamatorio. Este cuadro de dolor abdominal es el cuadro más frecuente de dolor de abdomen agudo médico, no quirúrgico, ¿no? A diferencia del abdomen agudo quirúrgico más frecuente, que es los cuadros apendiculares. Dentro de las formas de diagnóstico, tenemos la elevación de enzimas pancreáticas en el suero, como la amilasa y lipasa. Me parece que en la exposición anterior el doctor Chávez estuvo hablando también un poquito acerca de esto, que son enzimas que van a generar, que van a servir para hacer el diagnóstico, más no el pronóstico del paciente, porque muchas veces las usamos como para pronóstico, tomando estos marcadores de forma seriada en los pacientes cuando no tienen indicación realmente, es básicamente para hacer un diagnóstico. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, pues ha habido un aumento significativo de esta enfermedad en países industrializados. Se cree que puede ser o estar en relación a un aumento de los diagnósticos, haber mejores métodos de diagnóstico, ya sea por innovaciones tecnológicas y mayor prevalencia de enfermedades biliares, ¿no? Ha habido mayor prevalencia de enfermedades de cálculos de la vesícula, que es la causa principal de la causa principal de esta enfermedad, junto con otros factores de riesgo como la obesidad, que actualmente se considera ya una enfermedad. La incidencia global de pancreatitis aguda es de 34 individuos afectados por cada 100.000 personas al año y ha ido aumentando a nivel mundial. Es actualmente el trastorno gastrointestinal más común que causa hospitalizaciones en países en desarrollo, en países desarrollados como Estados Unidos, ¿no? Siguiente. Esta es la glándula pancreática y es lo que hablábamos, ¿no? Esta glándula es una glándula mixta que tiene dos tipos de secreción, tanto endocrina como exocrina. La que está en relación a la pancreatitis es la secreción exocrina. La endocrina corresponde al 2% y es básicamente la secreción de tres enzimas principales como la insulina, el glucagón y la somatostatina, que están en relación principalmente al tema de la glicemia en sangre, y la parte exocrina es en cerca del 80-85%, que está en relación a los acinos y a los sistemas ductales, y es de lo que vamos a hablar más adelante. El otro 10-15% está en relación a lo que es la matriz extracelular y los vasos sanguíneos, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta glándula secreta también jugo pancreático, aproximadamente entre 1 a 4 litros por día, y este jugo pancreático está compuesto por dos partes, una que son las enzimas en sí, ¿no? Y la otra parte que es la parte hidroelectrolítica, que está compuesta principalmente por bicarbonato en un alto contenido, que va a servir para qué? Para neutralizar el ácido proveniente del estómago, o sea, el bolo alimenticio que viene acidificado por el estómago, va a ser neutralizado por el bicarbonato, alcalinizado por el bicarbonato. Siguiente. En cuanto a la fisiopatología, básicamente vamos a hablar de una hiperamildasemia. Va a haber una activación intracinar de las enzimas digestivas. Se supone que las enzimas digestivas deben ser activadas o se deben activar a nivel de la luz intestinal, no deben activarse a nivel de la célula acinar. Pero en los cuadros de pancreatitis hay una alteración generando que los gránulos de zimógeno, en vez de secretarse hacia la luz apical, van a secretarse hacia la zona vasolateral, generando una inflamación y toda la cascada inflamatoria que se va a ver después, ¿no? Va a haber una acumulación de grandes vacuolas en la célula acinar, va a haber muerte celular por apoptosis y necrosis, va a haber una hipoperfusión pancreática y sistémica, van a haber inducción de mediadores inflamatorios o proinflamatorios y va a haber a veces infecciones de necrosis pancreática. Siguiente. La principal enzima digestiva es el tripsinógeno. Y lo normal es que el tripsinógeno se transforme en tripsina a nivel de la luz intestinal, mediado principalmente por la enterocinasa que es liberada por los enterocitos de la luz intestinal en el borde del cepillo, y es ahí en la luz donde se transforma a tripsina, y esa tripsina es la que se encarga de activar a las demás enzimas. En los cuadros de pancreatitis va a haber una cascada de activación patológica. Este zimógeno, en vez de activarse a la luz, se va a activar por la catepsina B, que vamos a ver más adelante. Se va a activar a tripsina y toda la cascada de las demás enzimas se van a dar a nivel de la célula acinar, produciendo inflamación de la glándula.
Ahí tenemos las principales como las fosfolipasas, elastasas, tripsinas, carboxipeptidasas, quimotripsinas, entre otros. Siguiente. Entonces, lo que ven ahí es una célula cinar. Lo normal es que tenga una membrana apical, un borde basal y una zona vasolateral. En el retículo endoplásmico se va a sintetizar a nivel del aparato de Golgi, va a haber un estado de glicosilación y se van a formar los gránulos de zimógeno, en donde van a estar contenidas las enzimas o las proenzimas inactivas, ¿no? Como el tripsinógeno. En las vacuolas condensantes van a estar las hidrolasas. Entonces, todo esto se va a activar y debería activarse hacia la luz apical. Eso es lo normal. Lo que pasa en el cuadro de pancreatitis es que en vez de activarse hacia la luz de forma por exocitosis, van a ser llevadas hacia la zona vasolateral y va a haber una activación a este nivel. Siguiente. Así como hay mecanismos para activación, también hay mecanismos de protección de la activación intracinar. Dentro de ellos, uno es lo que habíamos hablado, que los inmunógenos son proteínas inactivas. Dentro de los inmunógenos van a haber las enzimas inactivas, que es una forma de protección. Va a haber asimismo un inhibidor de tripsina empacado dentro de los mismos gránulos de zimógenos. Va a haber una segregación de enzimas en compartimientos aislados por membranas. Y lo otro es que la que debería activar estas enzimas o estas proenzimas inactivas es la enteroquinasa, que va a estar confinada a nivel del intestino delgado. Entonces, estos terminan siendo los mecanismos de protección que tiene el organismo para la activación intracinal. Siguiente. Y esto es lo que hablábamos, ¿no? Ese es el ducto pancreático y este es el intestino, el duodeno. Se supone que las células, los enterocitos del intestino, a través del borde cepillo, van a liberar la enterocinasa, que es la encargada de transformar el tripsinógeno en tripsina. De esta forma, la tripsina va a generar la activación de las demás enzimas, ¿no? Esto es lo normal, esto es lo que debería suceder usualmente. Cuando el bolo alimenticio llega con ácido llega hacia el intestino, uno va a generar una activación de la secretina, que es la que se va a encargar de aumentar la secreción de bicarbonato en los ductos, en las células ductales, para generar una alcalinización. Y a su vez, este bolo alimenticio también va a generar un aumento en la secreción de las células acinares para secretar enzimas digestivas, en este caso el tripsinógeno. Siguiente. Entonces, cuando no hay pancreatitis, lo normal es que las enzimas sean activadas y secretadas hacia la luz apical, ¿no? Eso es lo normal. Y en ese caso no es un cuadro de pancreatitis. Pero en la pancreatitis, ¿qué sucede? Las enzimas son activadas dentro de la célula apical y no son secretadas. Por lo tanto, genera un cuadro inflamatorio. Siguiente. En condiciones fisiológicas, que es lo que hemos dicho, los gránulos de zimógeno están concentrados en el polo apical, que es la secreción normal. La secreción en la zona vasolateral está inhibida, ¿no? No debe darse. Pero cuando hablamos de un cuadro de pancreatitis, la secreción apical es inhibida, al revés, no pueden salir por acá y entonces se redistribuye y la exocitosis se genera por la membrana vasolateral, ¿no? Y la disrupción de las uniones intercelulares permite el flujo hacia el intersticio generando un cuadro inflamatorio. Siguiente. Entonces, hay causas o factores que generan un grado de inflamación, ¿no? Uno es el alcohol. Dentro de las causas de pancreatitis tenemos varias, como hemos dicho, la cabeza, tenemos pues los cálculos que generan un problema de obstrucción del ducto, con lo cual pueden generar un aumento de presión a nivel del conducto y una posibilidad de secreción de las enzimas digestivas en la luz de las células acinares, ¿no? El alcohol es la segunda causa. Generalmente el alcohol causa pancreatitis, como ya lo hemos dicho, por aumento de las contracciones del esfínter de Oddi, también por aumento de las proteínas en el mismo líquido pancreático, generando como que sea un poquito más espeso y generando obstrucción. La hipertrigliceridemia y factores genéticos, entre otros. Estos van a generar, hay mecanismos protectores de la injuria, como ya lo hemos dicho, ¿no? Los inhibidores de la tripsina, que están en la misma célula, la apoptosis, la autofagia y los fármacos.
y va a haber una respuesta celular a la injuria, que va a ser básicamente la activación de los simógenos intracelulares, aumento del calcio intracelular, que va a generar inflamación y necrosis. Siguiente. Otro punto importante es el rol del calcio en la pancreatitis aguda. Van a haber algunas causas que van a generar una activación produciendo un exceso en calcio citosólico en las células acinales pancreáticas. El calcio en sí está en relación a la activación de la tripsina dentro de la célula acinar. Y hay unas oscilaciones. Se supone que las células acinales en reposo, las oscilaciones son lentas de los niveles de calcio. Cuando hay un mayor contenido de calcio, va a generar una activación de las enzimas digestivas, generando el cambio de tripsinógeno-tripsina. Cuando hay un exceso de calcio a nivel citosólico, va a generar necrosis, apoptosis, activación de tripsinógeno, con lo cual va a generar aumento de la inflamación. Parte de la intervención o lo que se puede hacer como objetivo es, 1, inhibir estas proteasas, 2, disminuir la cantidad de calcio a nivel citosólico, inhibir los canales de calcio. Una de las etiologías también de la pancreatitis aguda termina siendo la hipercalcemia, pero no es muy frecuente, ¿no? Siguiente. ¿Y qué es lo que pasa a nivel de la pancreatitis? Esta es otra vez una célula acinar, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, están los gránulos de simógeno conteniendo el tripsinógeno y este lisosoma conteniendo la catepsina B. Entonces, cuando hay una enfermedad, cuando hay un grado de inflamación que va a producir, va a haber una perturbación del tráfico intracelular normal de estos gránulos y lo que van a hacer es que se fusionen o se colocalicen, como dice, y se fusionan. Al fusionarse, esta catepsina B lo que va a generar es la activación de tripsinógeno a tripsina dentro de la célula acinar, con lo cual va a generar células inflamatorias, va a generar mediadores de inflamación, puede haber una respuesta sistémica, un CIS, puede haber muerte de la célula acinar y puede llevar a una necrosis pancreática. Siguiente. Lo mismo, diferentes causas que ya hemos hablado, desde causas frecuentes como cálculos y alcohol, cigarro, triglicéridos altos, mayor de 1000 o mutaciones genéticas van a generar un flujo, un desencadenante de aumento del flujo de calcio, lo que va a generar una activación a nivel de la célula acinar de marcadores inflamatorios y también de eh, cuadros de disfunción de la célula y va a llevar a muerte celular, apoptosis y autofagia en algunos casos, ¿no? Siguiente. La apoptosis y necrosis son diferentes. La muerte celular es muy importante en relación a lo que es pancreatitis aguda. La necrosis es un factor predictivo. Inhibir o prevenir la necrosis va a mejorar los resultados de la pancreatitis aguda en casos severas o graves. Como dijimos, las pancreatitis graves o severas terminan siendo el 20% del total de las pancreatitis. Inhibir la necrosis o cambiar la necrosis por apoptosis mejorará los resultados. Siguiente. La necrosis ocurre básicamente en situaciones patológicas y representa una respuesta de la célula a una injuria severa, ¿no? En la necrosis lo que va a haber es ruptura de membrana plasmática de la célula, con lo que va a llevar a una liberación de componentes intracelulares al extracelular. La necrosis va a estar asociada siempre a una respuesta inflamatoria aguda. Siguiente. Me parece que acá hay un cuadro. La apoptosis es la muerte celular programada, que es diferente a la necrosis, ¿ya? Y es una célula apoptótica, lo que va a sufrir es una cascada de eventos que finalmente van a llevar a una remoción total del contenido. Siguiente. Y eso es lo que vemos. Cuando hablamos de necrosis, hablamos de inflamación, que es lo que sucede en la pancreatitis. Cuando hablamos de apoptosis, no hay inflamación. En la necrosis, una célula normal puede llegar a tener una dilatación que puede ser reversible. En algunos casos se vuelve irreversible y va a haber cambios a nivel de las mitocondrias. Va a haber una ruptura de la membrana celular y una desintegración con salida de material al extracelular. En cuadros de apoptosis va a haber una alteración celular, cambios nucleares, condensación, fragmentación, pero estos fragmentos van a tener sus membranas intactos. Y en este caso la apoptosis
que es una muerte celular programada, no produce inflamación. Siguiente. Entonces hay diferentes eventos que pueden suceder tanto de forma inicial, de forma secundaria y posterior. Los eventos iniciales intracelulares básicamente son señales de calcio alteradas, radicales libres aumentados. Los eventos intracelulares secundarios básicamente son las activaciones del inmunógeno dentro de la célula cinar, exocitosis apical reducida, hay un daño, una pérdida en la permeabilidad paracelular, hay generación de mediadores inflamatorios, hay activación de factores nucleares, y en las respuestas celulares y orgánicas posteriores van a llevar que estos grados de inflamación puedan producir muerte celular, ya sea por necrosis o apoptosis. Si es necrosis, obviamente va a generar inflamación, edema de glándula y respuesta inflamatoria sistémica. Siguiente. Entonces, las patologías que pueden ser diferentes, que ya hemos visto, son varias, pueden generar eventos a nivel de la célula sinar, que es básicamente la activación dentro de la célula de los inmunógenos, es decir, de las enzimas inactivas dentro de la misma célula, ¿no? Va a generar una ruptura de organelas y va a generar una injuria celular. Y esto va a producir que haya una respuesta inflamatoria. Son marcadores proinflamatorios como interleuquina, factor de necrosis tumoral, entre otros. Y hay otros mecanismos antiinflamatorios, pero va a haber un desbalance, que con los mecanismos proinflamatorios van a ser en su mayor cantidad. Esto va a generar la patogénesis de la enfermedad, que puede ir desde un edema de glándula, que es lo más frecuente cuando hablamos de pancreatitis aguda leve, hasta abscesos, que ya son complicaciones, y necrosis de la glándula. Cuando esto progresa, pueden haber daño de órganos. Una respuesta inflamatoria sistémica puede llegar después a fallo de órganos. Usualmente los órganos que están en relación a falla en pancreatitis son daño renal, daño circulatorio y daño pulmonar, ¿no? Puede generar un shock y puede generar una alteración, un síndrome de falla multiorgánica. Siguiente. Entonces vamos a tener producción de citocinas o antiinflamatorios y proinflamatorios que van a ser en su mayor cantidad, lo que van a generar una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Siguiente. Y esto es lo que hablábamos. La inflamación de la glándula puede producir diferentes alteraciones de respuesta inflamatoria sistémica con daño a órganos a distancia, ¿no? Entre ellos puede ser pulmones, puede ser la microcirculación, puede ser daño renal, que es lo más frecuente. Siguiente. Hay etapas en la fisiopatología de la pancreatitis aguda, que son 4. Uno es la etapa intracelular. En este caso hay un problema a nivel del calcio citosólico, una disregulación, va a haber lesiones del retículo endoplásmico y una disfunción de la mitocondria. La siguiente es la intracinar. En este caso ya hablamos de la activación de los inmunógenos que hemos venido hablando en las diapositivas anteriores, que van a generar o van a favorecer mecanismos de muerte celular y activación de factor nuclear. La causa pancreática, que es la lesión acinar, va a favorecer ya la producción de citoquinas inflamatorias, va generando una inflamación de la glándula en sí y va perpetuando la lesión. Y la cuarta etapa es la que ya no es local, sino es sistémica y genera lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y con la posibilidad de generar un síndrome de disfunción orgánica múltiple con afectación de otros órganos. A este nivel o en este momento de la enfermedad ya hay una inflamación de páncreas que va a llevar a problemas a nivel de la circulación, puede haber trastornos de coagulación, puede haber aumento de interleuquinas, pueden comprometer otros órganos causando disfunción orgánica múltiple. Siguiente. La pancreatitis aguda grave va a tener un cuadro bifásico, una fase precoz, por decirlo así, es una fase proinflamatoria sistémica, es en el estado inflamatorio casi en todo su esplendor, el CIRS que conocemos, que es aquí donde hay confusiones y escuché algo de la ponencia del doctor que muchas veces querían hacer un diagnóstico diferencial entre la pancreatitis en sí con colangitis y muchas veces se confunden porque en el CIS pues hay leucocitosis, hay alteraciones diferentes que también pueden generarse en otros cuadros infecciosos, ¿no? Pero es la parte inicial, sucede esto, una respuesta inflamatoria sistémica, hay aumento de las citoquinas proinflamatorias y este evento dura aproximadamente entre 1 a 10 días. A la mitad de este evento se produce una respuesta inflamatoria mixta llamada el MARS y posterior a ello, del día 10 hacia adelante,
Va a haber una fase tardía en la cual la respuesta antiinflamatoria, la respuesta inmune está deprimida, o sea, al revés, ¿no? Y esto, al haber una respuesta inflamatoria deprimida, puede elevar la posibilidad de infecciones del tejido necrótico, muchas veces a nivel pancreático o peripancreático o sepsis en el paciente, ¿no? Siguiente. Pues el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica me puede dar un cuadro respiratorio agudo del adulto, me puede dar daño renal, me puede dar problemas circulatorios como shock. Esto me va a generar muchas veces cuadros infecciosos, esto me puede generar sepsis, me puede generar falla multiorgánica y muchas veces la muerte del paciente. Siguiente. La etiología que ya lo hemos visto, a la cabeza cálculos y alcohol, siendo el alcohol la principal causa de pancreatitis crónica. Siempre pensar en hipertrigliceridemia. Acuérdense que, como les dije, el diagnóstico se hace con elevación de enzimas más cuadro clínico. En el caso de que no se tenga, las enzimas no se eleven y tenga cuadro clínico, el otro criterio son imágenes que podría ser una tomografía. Sería una de las indicaciones por la cual hacer una tomografía de forma precoz, teniendo en cuenta que usualmente se sugieren las tomografías después de las 72 horas de iniciado el cuadro, pero si yo no tengo un diagnóstico por laboratorio, un tercer criterio termina siendo las imágenes, ¿no? Que sería una tomografía. Tengan en cuenta también que las pancreatitis por alcohol y por triglicéridos usualmente pueden no elevar las enzimas pancreáticas como la amilasa y la lipasa. Entonces tengan también eso en cuenta. Siguiente. Entonces puede haber una inflamación tanto intrapancreática como extrapancreática y eso me va a generar un CIRS. Y esto muchas veces me lleva a una difusión orgánica múltiple y a necrosis pancreática, la cual puede ser una necrosis pancreática infectada o no infectada, como vamos a ver más adelante. Siguiente. Las pancreatitis agudas, como le dije, el 80% terminan siendo solo edema de glándulas, una pancreatitis leve de resolución rápida, pero el 20% son pancreatitis graves y de esas un porcentaje generan falla orgánica, infecciones y muertes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, esto de aquí, ya sea leve o grave, no está en relación a la etiología. Es decir, no porque es un tema de cálculos de la vesícula van a ser siempre leves, no porque sea un paciente post-CEPRE va a ser una pancreatitis leve, y digamos una variante anatómica o fármacos van a ser graves. No, no hay una relación directa entre la etiología y el grado de pancreatitis. Hay algunos parámetros que sí tienen mayor relación con cuadros severos, por ejemplo, como la obesidad, que existe en relación a una severidad. Derrame pleural izquierdo de inicio también es un factor de riesgo o un factor de mal pronóstico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero no hay una relación directa entre la etiología y la forma de presentación de las pancreatitis, ¿no? Siguiente. Yo he tenido pancreatitis post-CEPRE que han hecho falla orgánica múltiple y han fallecido. Y pancreatitis post-CEPRE que resuelven en 3 días. Pacientes con pancreatitis por cálculos que han fallecido por falla multiorgánica y siendo pacientes jóvenes, menores de 40, menores de 50 años, ¿no? Entonces no hay una relación directa. Tampoco el número de cálculos, porque eso es algo que preguntan mucho los pacientes, ¿no? Uno le dice que tiene cálculos en la vesícula y te preguntan cuántos cálculos y el tamaño y si eso tiene un mayor riesgo de pancreatitis o no. Lo que tiene mayor riesgo de hacer pancreatitis por problema de etiología biliar serían las microlitiasis o los cálculos pequeños que se pueden escapar de la vesícula hacia el conducto cístico y migrar hacia el colédoco. Tienen mayor riesgo de hacer pancreatitis que un cálculo único grande, ¿no? Pero no el número de cálculos en sí. Dentro de la clasificación de la pancreatitis hay dos características principales. Una es la edematosis intersticial, que es la más frecuente, que es la inflamación de la glándula pancreática y los tejidos peripancreáticos sin necrosis tisular reconocible. A nivel de la tomografía, lo que ustedes pueden ver es un aumento de la glándula, un realce pancreático cuando se pone el contraste y pueden haber también un poquito de edema de glándula y de la grasa peripancreática. Siguiente. Lo otro es la pancreatitis necrotizante, que son los cuadros severos. No es una inflamación asociada con necrosis del parénquima, que es lo que ustedes ven aquí en las flechas. Que puede ser necrosis del mismo páncreas o de la zona peripancreática, ¿no? Entonces, en la tomografía, lo que va a generar es una falta de realce del parénquima pancreático por el agente de contraste.
sea, la necrosis no se va a realzar con el contraste, o signos de necrosis peripancreática, ¿no? La necrosis pancreática puede también infectarse, sí. No hay una relación entre la extensión de la necrosis y el riesgo de infección y la duración de los síntomas. Eso es cierto. O sea, no porque tenga una necrosis más extensa, el riesgo de que se infecte es mayor. No, no hay una relación directa, ¿no? Y una forma de ver si la necrosis está infectada es que se vea aire o gas a nivel de la tomografía. Siguiente. Definiciones, que es lo que habíamos hablado, se requiere dos características, principalmente el dolor, si es lo que siempre está, ¿no? Y es de donde parte el diagnóstico, siempre dolor abdominal, una de las causas principales es pancreatitis, ténganlo en cuenta. Eh, es una causa de abdomen agudo no quirúrgico y es el diagnóstico diferencial entre otras patologías, ¿no? Que también hay que ver la edad. Pero si es un dolor abdominal típico asociado a dispepsia grasas o después de una comida copiosa empezó el dolor, que muchas veces va en el centro y si irradia hacia espalda, piensen en pancreatitis como primera opción. Siempre piensen pregunten si tienen un diagnóstico de litiasis vesicular previa y eso afianza un poco más el diagnóstico probable. Laboratorialmente, ya lo hemos dicho, la lipasa o la amilasa necesitas que tenga 3 veces el valor del normal, elevado. Dentro de las dos, la lipasa es más sensible y más específica, la amilasa es muy sensible, poco específica. La amilasa se eleva entre la hora 10 y 12 y permanece 3 días, 72 horas aproximadamente elevada y luego desciende. La lipasa se eleva un poquito antes que la amilasa y se mantiene hasta 10 a 14 días elevada, pero son enzimas de diagnóstico, no son enzimas de pronóstico, o sea, no son enzimas que se van a pedir de forma seriada los días consecutivos a la enfermedad para ver si baja, significa que la enfermedad, que ya el paciente va en recuperación, porque lo normal es que bajen. La amilasa lo normal es que suba y luego descienda, y eso no tiene relación en si va a ser una pancreatitis severa o no. Y lo otro son hallazgos tomográficos, ecorresonancia. Idealmente tomografía para ver glándula pancreática, necrosis, para ver colecciones, es tomografía. Ecografía, no les va a ver bien la glándula pancreática porque es una glándula retroperitoneal. Podría ver que la ecografía sea líquido libre, es una opción. Ver obviamente si hay vesícula con litiasis o con cálculos. Eso les va a sugerir una mayor posibilidad de que el dolor, y si la amilasa me sale alta, que sea por un tema biliar. Y la resonancia, más que nada, la usaría para ver los conductos biliares, o sea, el colédoco, si yo estoy presumiendo en una coledocolitiasis, ¿no? Pero basta que con el cuadro clínico y laboratorio, que es bastante sencillo y económico y a la mano como la amilasa, el paciente pueda tener un diagnóstico. Tengan en cuenta la fecha de inicio de enfermedad, no es la hora en que el paciente llega al hospital a la emergencia. La inicio de enfermedad es cuando empezaron los síntomas, que muchas veces los pacientes pueden tener síntomas 12, 24, 36 horas antes de llegar a la emergencia porque el cuadro ya es mucho más doloroso y se han venido medicando, ¿no? Em, Siguiente. Hay comparación en las clasificaciones de pancreatitis, sí. Usualmente usábamos antes la leve y la grave. La leve es una inflamación sin falla de órganos ni complicaciones locales. Y la grave se consideraba falla orgánica o complicaciones locales. Dentro de las complicaciones podemos hablar de necrosis, podemos hablar de abscesos y de pseudoquistes. Los pseudoquistes son colecciones que se forman generalmente después de las 4 semanas de inicio de enfermedad. Esa es en la clasificación de Atlanta. La de Atlanta revisada ya se introduce un parámetro más que es moderada grave y la grave. La diferencia es, la leve es la misma sin complicaciones, la moderada grave es falla orgánica transitoria, ¿no? Y o complicaciones locales o sistémicas, y la grave es falla orgánica persistente, que puede ser única o múltiple. Clasificación basada en determinantes: leve, moderada, grave y crítica, ¿no? La leve es igual, sin ninguna falla de órganos, sin necrosis, sin complicaciones. La moderada, necrosis peripancreática con o falla de órganos, que va a ser transitoria. La grave es necrosis peripancreática con falla de órgano persistente infectada, y la crítica con falla de órgano persistente infectada, ¿no? Siguiente. Cuando hablamos de transitorio y persistente, hablamos de 48 horas como punto de corte, ¿no?
A nivel radiológico, como les digo, usualmente lo que usamos nosotros es las tomografías, no de inicio, no al inicio del diagnóstico, se usan a las 72 horas de la evolución, sobre todo si el cuadro se pinta para un cuadro moderado a grave. Y las complicaciones locales de la pancreatitis, podemos tener unas complicaciones agudas, que hablamos menos de 4 semanas, y unas complicaciones crónicas pasadas las 4 semanas, ¿no? En el cuadro agudo, lo que podemos encontrar es una colección líquida peripancreática de forma aguda, que es un líquido puro, ¿no? Y cuando ya pasan de las 4 semanas, estas colecciones se organizan y se forman como un pseudoquiste, que usualmente puede resolverse de forma espontánea o a veces puede causar sintomatología en el paciente, y lo que puede generar muchas veces, dependiendo del tamaño, es dolor abdominal y a veces compresión de la cámara gástrica con el consiguiente náuseas, vómitos o intolerancia a los alimentos porque por la compresión que genera, ¿no? También pueden haber colecciones necróticas agudas, ¿no? Y necrosis organizada después de las 4 semanas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros evaluamos principalmente con tomografía. Muchas de ellas el manejo es médico y muy pocas llegan a manejo quirúrgico, siguiente, o de drenaje. Los pseudoquistes, cuando son muy grandes, van a drenaje por la compresión que generan a nivel de la cámara gástrica. Lo hemos visto varias veces en los pacientes, a veces con pancreatitis, y que ya la evolución ha sido buena y empiezan con vómitos y vómitos y no pueden tolerar mucho el alimento. A veces le hacen la tomografía y le encuentran un pseudoquiste, se le hace la endoscopía y se encuentra que el pseudoquiste comprime parte de la cámara gástrica generando molestias. En ese caso, lo que se puede hacer es un drenaje. Actualmente se hacen drenajes endoscópicos que son menos invasivos que los drenajes quirúrgicos, ¿no? Las complicaciones, cuando hablamos de falla de órganos, hablamos de tres principales, o los que están más en relación, es el respiratorio, el renal y el cardiovascular, ¿no? Para definir falla de órganos, 2 o más puntos para uno de los 3 órganos usando un sistema de puntuación que es el sistema de puntuación de Marshall modificado. En respiratorio lo que usamos es el PAFI, que lo obtienen mediante los AGA en los pacientes, ¿no? Y se le da diferente puntaje dependiendo del valor del PAFI, ¿no? El mayor puntaje es 4, cuando hablamos de un PAFI casi menos de 100. A nivel renal, lo que usamos, el parámetro principal y el más sencillo que tenemos es la creatinina. Cuando tenemos una creatinina mayor de 4,9, pues es el valor más alto. Y a nivel cardiovascular, el parámetro que usamos es la presión arterial sistólica, ¿no? Generalmente debería ser, o lo normal es mayor de 90, pero estas puntuaciones van aumentando en relación a disminución de la presión arterial sistólica, relacionada también si responde o no a fluidos, y alteración del pH, cosas que van a evaluarlo mediante el AGA del paciente, ¿no? Y entonces ¿para qué sirven estas puntuaciones? Estas puntuaciones me sirven a mí para ver el pronóstico del paciente, para ver cuál va a ser la evolución, cómo es la evolución del paciente y el pronóstico hacia dónde voy con este paciente, ¿no? Siguiente. Y esto básicamente es para pacientes con pancreatitis moderada, severa o severa. Siguiente. Ya hemos dicho esto. Una de las pancreatitis que nosotros como gastros vemos son las pancreatitis post-CEPRE. Se dice en la literatura general que las pancreatitis post-CEPRE llegan a un porcentaje entre 4 o 5%, dependiendo de los centros de referencia, ¿no? Eh, Como ven acá, las etiologías, la biliar y la alcohólica son las más frecuentes, y dentro de las otras tenemos un montón que puede ser traumática, por ejemplo, accidentes de tránsito, lo hemos visto, vasculares, neoplásicas también, metabólicas, iatrogénicas. Dentro de las iatrogénicas hablan de las POSEPRE, ¿no? Como parte iatrogénica, pero es parte de una complicación reportada del procedimiento. Lo que sucede en la CEPRE es que nosotros canulamos la ampolla de váter por el esfínter, y esas ciegas realmente uno, mediante parámetros anatómicos, intenta canular el conducto biliar, o sea, el coledo. Muchas veces, a veces hay variantes anatómicas, por eso idealmente se debe entrar con una imagen como una colangioresonancia. Podemos canular el conducto pancreático, a veces de forma repetida, y eso va a generar una inflamación a ese nivel, y esa inflamación va a generar a veces contracción de este esfínter, aumentando la presión del conducto pancreático, generando una activación de las enzimas, y de esa forma produce pancreatitis post-CEPRE.
¿ya? No, en esta serie, por ejemplo, ellos alcanzaron de su totalidad de pancreatitis un 8 puntos, casi un 9%, que es bastante alto realmente, porque lo que se dice a nivel mundial es entre un 4 o 5%. El manejo de las pancreatitis es el mismo. Es básicamente, que lo vamos a ver más adelante, hay un algoritmo que se puede usar, pero es básicamente muy similar, independientemente de la causa. Siguiente. Lo que va a variar es mucho si es un cuadro leve o moderado. Y entonces esto es para que entiendan un poquito por qué se produce la pancreatitis de tipo biliar, ¿no? Esta es la vesícula. Cuando tiene cálculos, la vesícula genera contracciones cuando hay paso de alimento, y estos cálculos, mientras más pequeños son, mayor es el riesgo, pueden generar migración hacia el conducto cístico y obviamente hacia el conducto colédoco. El colédoco tiene una porción intrapancreática y ese es el ducto pancreático. Entonces, si este cálculo se atora a nivel del esfínter de Oddi, lo ven acá, ¿no? Esta es la ampolla, va a generar una éstasis tanto del conducto biliar, con lo cual va a elevar enzimas hepáticas, dentro de la fosfatasa, la gamma, a veces las transaminasas y muchas veces las bilirrubinas, y también va a producir un éxtasis a nivel del ducto pancreático, produciendo una inflamación, una activación de las enzimas digestivas a nivel de la luz ductal, generando una inflamación de la glándula. Entonces, la coledocolitiasis puede producir muchas veces pancreatitis como resultado. Es más, a veces el cálculo se impacta a este nivel, genera todo el proceso inflamatorio pancreático y luego puede salir de forma espontánea, como en este caso, que prácticamente el cálculo está afuera. Y ya no tener, por ejemplo, ni siquiera indicación de CEPRE, pero sí ya produjo todo el evento inflamatorio de la glándula pancreática, ¿no? Lo que ven hacia su mano derecha es una imagen de una CEPRE, de la parte radiológica de una CEPRE. Esta es la vesícula, lo que ven como puntos negritos terminan siendo los cálculos. Esto es el conducto biliar, el colédoco, el conducto extrahepático. Y esto de aquí es el accesorio que usamos, ¿no? El duodenoscopio. Entonces, una imagen radiológica del procedimiento de CEP. Siguiente. Pues el riesgo es mayor, como decíamos, cuando los cálculos son chiquitos, ¿no? Mayor riesgo, muchos cálculos, litos pequeños, conducto cístico ancho, porque permite que haya migración. Menor riesgo, cálculo grande, único, ese no va a salir, lo que puede generar son cuadros de mirici, impactación, pero difícilmente van a caminar, ¿no? Y si el conducto es delgado y muy pocos cálculos, el riesgo es mucho menor. Pero no hay una relación directa entre el número de cálculos y la intensidad de la pancreatitis o la severidad de la pancreatitis. Siguiente. Pancreatitis post-CEPRE, bueno, factores de riesgo. ¿Cuándo decimos que es más frecuente que puede haber una pancreatitis post-CEPRE? Uno, mujeres jóvenes, pacientes con bilirrubina normal, es decir, estamos hablando muchas veces de ductos no dilatados. Si ha tenido ya CEPRES previas y ha habido evento de pancreatitis previamente, sospecha de disfunción del esfínter de Oddi, historia de pancreatitis agudas recurrentes, ausencia de pancreatitis crónica, embarazo. ¿Ya? Factores relacionados al procedimiento. Bueno, canulación difícil. En pacientes las anatomías son muy diversas. Precorte tardío. Hay diferentes formas de acceder al conducto biliar. El usual, el convencional, es a través del poro papilar, canular por ahí, y acceder al conducto colédoco, hacer un corte del esfínter y hacer la limpieza. Pero muchas veces por variantes anatómicas o por oditis o por un poro cerrado, no logramos el acceso hacia el conducto biliar y logramos el acceso hacia el conducto pancreático. Entonces, el precorte tardío, el precorte es una forma de acceso al conducto pancreático que lo que hace es entrar no por el poro, sino por el lomito por la parte superior, el polo superior de la ampolla. Se dice que si uno ha tenido varios intentos de canulación de páncreas, lo ideal es que no se siga intentando por la canulación por poro y se haga un precorte. El tema del precorte es que es un procedimiento de mayor riesgo, tiene mayor posibilidad de perforación y de pancreatitis de por sí. Entonces, a veces muchos colegas prefieren dilatar el precorte y seguir intentando por el poro, que es la vía convencional. Eso genera que haya mayor factor de posibilidad de pancreatitis en sí. Esfinterotomía pancreática también se puede entrar al conducto pancreático y hacer un corte, pero eso genera mayor riesgo de pancreatitis. Una forma de evitar eso es colocarle un stent pancreático de seguridad. Colocación de guía pancreática, ese es un tipo de técnica que a veces estamos intentando entrar al colegio, que no se puede.
colocamos una guía al pancreático para que se quede como que esa zona bloqueada y logramos una segunda canulación hacia el coluédoco, pero obviamente eso es manipular el conducto pancreático, biopsia de tejido pancreático, inyecciones múltiples en el pancreático, dilatación con baleón del esfínter, ampulectomía o papilectomía endoscópica. Son procedimientos endoscópicos que elevan, sí, o son factores relacionados a mayor posibilidad de pancreatitis por el procedimiento de CEP. Siguiente. Disminuir el riesgo de pancreatitis. Bueno, lo principal es paciente que no tiene una indicación clara y se hace CEPRE tiene mayor riesgo de complicación. Entonces, para hacer una CEPRE, la CEPRE o la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es un procedimiento actualmente de forma terapéutica, no es diagnóstico. Para diagnóstico tienen ecoendoscopía, tienen colangioresonancia, ecografía, tomografía. El ideal particularmente es la colangioresonancia. La colangioresonancia bien hecha te da unas imágenes que te permiten establecer el tamaño del colédoco, si hay o no presencia de cálculos o alguna otra patología que esté condicionando un cuadro de colestasis en el paciente y si tiene una clara indicación de CEPRO o no. Entonces, lo ideal es que todos los pacientes entren con una imagen de preferencia con angioresonancia para establecer cuál es la ruta o lo que yo voy a seguir con este paciente. Entonces, una CEPRE para diagnóstico no se usa actualmente. Eso se usaba antes de la aparición de la resonancia o de que la resonancia sea un método de diagnóstico bastante a la mano, pero no lo usamos como diagnóstico, es terapéutico, principalmente terapéutico. La hidratación con lactato de Ringer también es una buena hidratación, disminuye el riesgo de pancreatitis posepre, ¿no? El uso de AINES, en otros países usan la indometacina rectal, acá no hay. Y la técnica de doble guía, bueno, no lo usamos acá, pero sí en otros países usan la indometacina rectal previo al procedimiento como profilaxis. Colocación de una prótesis pancreática es lo que hemos dicho, si uno está canulando mucho el pancreático y va a generar inflamación, lo mejor es dejar un drenaje, que es un stent, un drenaje muy pequeñito, plástico, y eso generalmente los días cae solo, pero lo que va a producir es que el conducto pancreático tiene una permeabilidad, por lo cual disminuye notablemente el riesgo de pancreatitis. Y el recorte precoz disminuye el riesgo de pancreatitis por CEPRE, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, pero es un procedimiento dentro de la CEPRE que no muchos especialistas lo prefieren hacer de inicio, ¿no? Siguiente. Entonces, ese es un algoritmo que tienen para el manejo de las pancreatitis. Acá hacia su mano izquierda ven la palabra páncreas. Y para empezar el manejo, lo principal es la perfusión, es decir, la hidratación del paciente. ¿Ya? Lo que va a generar en la pancreatitis van a ser citoquinas preinflamatorias y va a haber un aumento de la permeabilidad capilar, con lo que va a llevar a una extravasación y se va a evidenciar como una depresión de volumen intravascular. Por lo tanto, eso me va a llevar a hipoperfusión de órganos, produciendo también en algunos casos microtrombos y generando una disminución en la microcirculación pancreática. Entonces, lo que yo tengo que hacer es perfundir o hidratar correctamente al paciente. Es una de las primeras medidas que debemos hacer. Hay que tener en cuenta si el paciente tiene un problema renal de fondo, que es posible, un problema cardiovascular de fondo, hidratarlos con mayor cuidado, ¿no? Siguiente. La perfusión, entonces, es hidratación agresiva. La definimos como con el siguiente parámetro. Idealmente hidratarlo entre 200 a 500 mililitros por hora en todos los pacientes, excepto en los que dijimos, problema renal o cardíaco. Ya es muy importante hacerlo en las primeras horas del evento, ¿no? Las primeras 12 a 24 horas. Y lo ideal es de que llegues más o menos a un volumen de 2.5 a 4 litros por día, ¿no? O idealmente garantizar un flujo urinario de 0.5 kilo por hora. Y eso básicamente en pacientes, la mejor forma de manejarlo es con sonda Foley y medir diuresis, ¿no? Que es lo ideal. Al inicio de la enfermedad, lo ideal es mantener un balance hídrico negativo, ¿no? Si está muy hipotenso, requiere infusión en bolo, es una posibilidad.
el mejor fluido es el lactato de Ringer y se ha visto que o se relaciona a una reducción de la respuesta inflamatoria sistémicas. Si no tiene lactato de Ringer, cloruro. Y el objetivo de la hidratación agresiva es disminuir el boom. O sea, lo ideal es una buena hidratación. Si el paciente es joven, con mayor razón, es mucho más sencillo manejar estos valores. Siguiente. Entonces, ¿van a haber cambios en la microcirculación? Sí, va a haber vasoconstricción, va a haber estasis capilar, puede haber disminución de la saturación de oxígeno, una isquemia, y eso va a generar una permeabilidad vascular incrementada, va a haber edema de glándula, y va a haber un tema de pancreatitis edematosa intersticial, que eso se da al inicio. Siguiente. Analgesia. Paciente, como hemos dicho, viene con dolor, mucho dolor, ¿no? Dentro de los medicamentos usualmente se dan opioides. Lo que manejamos usualmente es tramadol, manejamos petidina en los pacientes. Antiinflamatorios como metamizol, ketoprofeno también a veces los manejamos, pero principalmente opioides, ¿no? Hay algunos estudios que también manejan morfina. Nosotros usualmente no lo manejamos acá. Fentanilo, que también es para manejo del dolor en cuadros más severos, que eso usualmente los manejan los médicos de UCI o los anestesiólogos. Y se ha visto que la anestesia epidural incrementa la perfusión pancreática, disminuye el dolor, pero obviamente esto es para manejo ya en unidades de cuidados intensivos o por anestesia, ¿no? Lo que usualmente manejamos es en la emergencia, llega el paciente, se hace el diagnóstico, hidratación enérgica y analgesia del paciente, que es lo primero que vamos a hacer. Siguiente. Nutrición. ¿Es importante la nutrición? Sí. Ahora, en pancreatitis agudas leves, los pacientes van a generalmente evolucionar de forma rápida. Entre el segundo o tercer día ya el dolor bajó. Una forma de iniciar alimentación precoz es primero constatar que ya haya ruidos hidroaéreos, que no haya hilio y que el dolor haya disminuido, prácticamente que ya no haya dolor y arrancar, y arrancar y arrancar la alimentación precoz, ¿no? Pero en aquellos pacientes en los cuales es una pancreatitis severa, hay que también arrancar una alimentación precoz y eso va a disminuir la translocación bacteriana y va a disminuir el riesgo de infecciones. Entonces, la mejor alimentación es la alimentación que se hace por vía regular o por vía lo más natural o fisiológico posible, que es la vía enteral. Lo ideal es manejarlo con una sonda. Usualmente se usa una sonda nasoyeyunal que se puede colocar en la cama del paciente sin necesidad de guía endoscópica. En nuestro hospital muchas veces nos piden el apoyo endoscópico para colocar la sonda, cuando esa sonda no progresa de primera intención. Hay estudios que dicen que también se pueden usar sondas nasogástricas, también para alimentación, que no hay diferencia significativa en la respuesta. Eh, se mantiene la integridad de la barrera del tracto gastrointestinal y disminuye notablemente la mortalidad en la pancreatitis aguda severa. O sea, una alimentación precoz es importante para disminuir translocación bacteriana, disminuir posibilidades infecciosas, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Siguiente. Entonces, como dijimos, en pancreatitis aguda leve, la alimentación usualmente se inicia el segundo día, ¿no? Con bajo de grasas, ricos en hidratos de carbono y proteínas, que puede ser vía oral. En la pancreatitis aguda moderada se debe preferir la vía oral, pero demora un poco más el tema de inicio, entre el tercer a cuarto día, y si no, se recomienda iniciar por una alimentación enteral por sonda. En la grave, sonda nasogástrica o nasoyeyunal, y una alimentación enteral, ¿no? La forma ya es una fórmula polimérica y el tipo de vía puede ser gástrica o nasoyeyunal como usamos nosotros y infusión continua. Esto va a generar que disminuya el riesgo de translocación bacteriana y por lo tanto disminuye el riesgo de infecciones, ¿no? Ahora, cuando ya no se puede generar una alimentación por vía enteral porque hay un hilio, o sea, hay un hilio persistente, ¿no? Hay un retorno por sonda nasogástrica, flujos altos y no podemos iniciar la enteral. El otro tipo de nutrición es la nutrición por vía parenteral. Esta de aquí está más asociada a factores de riesgo como infección de punta de catéter y está en relación a mayor procesos infecciosos en el paciente, ¿no? Siguiente. En cuanto a la clínica, hay características clínicas asociadas a un curso grave, o sea, hay
parámetros que vamos a ver en los pacientes que me pueden asociar a un curso grave, ¿no? Para evaluación del riesgo inicial del paciente. Por ejemplo, pacientes mayores de 55 años es un factor de riesgo, pacientes obesos con IMC mayor de 30, que debuten con una encefalopatía de inicio, que tengan enfermedades o comorbilidades los pacientes, que tenga ya un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ya sea que frecuencia cardíaca más de 90, una PCO2 mayor de 32, una frecuencia respiratoria mayor de 20, que debuten con fiebre, con leucocitosis, ¿no? A nivel de laboratorio, pues aumento del hematocrito, elevación de la creatinina, aumento del BUN, y en cuanto a radiológico, pacientes con derrame pleural generalmente izquierdo, o con infiltrados pulmonares, o colecciones extrapancreáticas múltiples extensas, son factores de mal pronóstico. Es decir, estos parámetros nos dicen que es posible que la evolución de nuestro paciente se vaya a una pancreatitis aguda severa, ¿no? Y entonces eso nos va a servir para plantear cuáles son las opciones de terapia en este paciente. En estos pacientes ya tienes que ir pensando en que es probable que le pongas una sonda nasogenial para alimentación precoz, es probable que vayan a tener que ir a una unidad de cuidados intermedios o intensivos para manejo de las fallas de órganos. Es posible que si el daño renal avanza puedan ir incluso a diálisis. Entonces, tu paciente ya lo vas estandarizando hacia dónde va a evolucionar. Siguiente. Bueno, esto básicamente es lo que habíamos hablado de la limasa y la amilasa y la lipasa. Hay que tener en cuenta que la amilasa, como dijimos, es muy sensible, poco específica, porque también se eleva en otros casos. Por ejemplo, colangitis. En las colangitis también hay elevación de amilasa, la litiasis renal, la obstrucción isquémica, la perforación del intestino, los embarazos ectópicos, la úlcera péptica, la colecistitis son patologías que también elevan la amilasa. Así es que hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a hacer el diagnóstico. Entonces, dolor abdominal, hay que tener muy clara lo que es la clínica del paciente, los antecedentes. Obviamente el laboratorio me sirve y podría complementarlo con imágenes. Siguiente. En cuanto a la disfunción hemodinámica, va a haber una disminución de la precarga, puede haber depresión miocárdica, puede haber hipoperfusión, hipovolemia, que puede ser también un tipo cardiogénico. Hay que establecer cuál es, si es una falla cardíaca o es un tema de hipoperfusión para poder establecer el tratamiento. Siguiente, así como hay disfunción hemodinámica, también puede haber falla pulmonar, derrame pleural es un factor de mal pronóstico, puede haber atelectasias, ¿no? Eh, Puede haber hipoxemia desde las primeras horas o días después del evento inicial, aún con placas normales, ¿no? Puede haber un síndrome de distrés respiratorio del adulto. En algunos casos los pacientes llegan a ventilación mecánica y hay que tener en cuenta que todo esto es debido a una respuesta inflamatoria sistémica y no tiene que ver con una sobrecarga de fluidos como lo que sucede en la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Que tiene que ver con sobrecarga de fluidos y que el manejo es diferente. Siguiente. Puede haber cuadros agudos renales, ¿no? Por la hipoperfusión, por una hipotensión, por hipovolemia. Va a haber una necrosis tubular aguda y se va a manifestar con un aumento de la creatinina, ¿no? Que puede ser más del 50% del basal o más de 0,5 miligramos por decilitro. En algunos casos llegan a necesidad de diálisis, pero una vez que revierte todo el cuadro inflamatorio, el riñón también mejora. Y la idea de la diálisis es evitar la nefrotoxicidad. También hay que ver los fármacos que se van a usar, si son nefrotóxicos o no. Siguiente. Puede haber un CID, es una complicación, pero es rara. Puede haber consumo de plaquetas. Puede haber factores de coagulación que llevan a la trombocitopenia, puede haber prolongación del TP, del TTP, puede haber riesgo de hemorragia en los pacientes. Es bastante raro, pero puede suceder cuando hay falla orgánica múltiple. Siguiente. Encefalopatía, sí, es una causa de encefalopatía metabólica. Puede haber isquemia cerebral por hipoperfusión, sí. Puede haber alteración del sensorio. El pronóstico va a depender de la severidad. Y la patogénesis en sí de esta encefalopatía es poco conocida, pero sí es dentro de una de las causas de encefalopatía metabólica. Siguiente. También ha habido casos en que no se ha llegado al diagnóstico y han sido pancreatitis letales y que se han diagnosticado obviamente después en un paciente cuando ya falleció, eh, porque se presentan muchas veces de forma atípica, ¿no?
ausencia de dolor abdominal, que es bastante raro, o en pacientes que se presenten con falla orgánica múltiple. Aquellos pacientes que debutan de forma aguda con una falla de órganos de forma muy precipitada, hay que tener en cuenta o pensar en pancreatitis aguda como diagnóstico inicial, ¿ya? También hay que tener en cuenta que a veces los estudios en sangre dan falsos negativos y las imágenes también, lo que yo les decía, ¿no? Que a veces las pancreatitis por alcohol o por hipertrigliceridemia no les elevan las enzimas ni lipasa ni amilasa, entonces de repente se queda como en duda, no se amplía con estudios de tomografía y entonces se pasa el diagnóstico, ¿no? Se nos pasa el diagnóstico. Siguiente. Ah, factores predictores de gravedad, tenemos el Apache, basado en 12 variables. Un favor, ¿podrías quitar esto de... Hay, hay que darle clic cuando vas por la presentación y vas dando clic, se viste todo. Ya, olvida. Bueno, el Apache normal, el Apache convencional, es una escala que se usa para predecir gravedad. ¿Ya? Está basada en 12 variables fisiológicas, entre las cuales está la edad del paciente, falla de órganos, estado de inmunosupresión, y me permite para qué clasificar a la severidad de la enfermedad al ingreso y puede ser recalculada a diario. Ahora, hay un Apache que está, digamos, modificado con la obesidad. La obesidad es un factor de mal pronóstico, de pronóstico grave de pancreatitis. Se agregó este parámetro para dentro de los criterios de evaluación. Siguiente. ¿Hay predictores de gravedad o severidad? Sí, por ejemplo, el score de VISA es otro score que se usa y tiene que y o se usa para ver la mortalidad asociada. Hay diferentes parámetros que se pueden usar, ¿no? Parámetros como el boom sérico, el estado mental del paciente, si hay una respuesta inflamatoria sistémica o no, la edad y derrame pleural, ¿no? Si está o no, y se le va asignando puntuación, ¿no? Dentro de la encefalopatía es uno, el CIR si hay dos parámetros o más, de edad mayor de 60, y esto me da un puntaje. A mayor puntaje, mayor riesgo de mortalidad. Todos estos scores nos sirven para predecir gravedad o severidad de enfermedad. Y eso lo vamos haciendo para ver cuál es el pronóstico de nuestro paciente. Siguiente. El score de HAPS es otro score que es para ver curso no severo. Este score utiliza solo tres parámetros y es básicamente muy sencillo. Es creatinina, que es un valor que se toma en emergencia bastante fácil, hematocrito, que también lo tenemos a la mano en emergencia, y rebote o no de la pared abdominal. Es decir, hay dos parámetros de laboratorio y un parámetro clínico. El parámetro clínico es el rebote, es el examen del abdomen, y los otros son de laboratorio. Entonces, si yo no tengo, si mi hematocrito es normal, mi creatinina es normal y no tengo rebote, significa que el cuadro es un cuadro no severo. Por lo tanto, su curso va a ser un curso no severo y este paciente podría tener una alta pronta y no necesitar de una unidad de cuidados intermedios ni intensivos, ¿no? Entonces, el HAP me sirve para eso. A diferencia de los otros que me dan pronóstico, predicción de mortalidad, este me sirve para ver si el paciente va a ir a un curso leve o no, y de acuerdo a eso ver hacia dónde voy a dirigir a mi paciente. Siguiente. Diagnóstico diferencial. Sí, el dolor abdominal, como han escuchado, el abdomen es una caja de Pandora. Y entonces, cuando hablamos de dolor abdominal, a veces es diferente entre grupo etario, es diferente entre hombre y mujer. Entonces, hay que tener ciertas parámetros para manejar. Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico diferencial? Es un abdomen agudo. Lo que yo tengo que definir un abdomen agudo primero si es un abdomen agudo de manejo médico o un abdomen agudo de manejo quirúrgico. Porque si es un abdomen agudo de manejo médico como la pancreatitis y lo meten a sala de operaciones pensando en un abdomen agudo quirúrgico por otra causa, la evolución del paciente va a ser torpe con un alto riesgo de mortalidad. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial tengo uno, perforación de víscera hueca, ¿no? Que también me da un dolor abdominal. Isquemia intestinal. ¿En qué empezamos en isquemia intestinal? Pacientes anticoagulados, pacientes mayores, viejitos, ellos son mayor riesgo de isquemia intestinal. Obstrucción intestinal. Pacientes a veces de altura, válvulas sigmoides, etcétera, me puede dar dolor abdominal.
¿Qué otros pacientes? Pacientes con antecedentes quirúrgicos, bridas y adherencias. Colecistitis, cólico biliar, también es un diagnóstico diferencial. Embarazo ectópico roto, mujeres jóvenes. Y la pancreatitis aguda son patologías en sí que tienen o comparten el síntoma principal dolor y se pueden confundir entre sí. Y el manejo es totalmente diferente. Siguiente. A nivel radiológico tenemos la ecografía. La idea de la ecografía, más que ver la glándula pancreática, que realmente no la vamos a ver muy bien, menos si hay edema, menos si hay un hilio, es definir si hay vesícula con cálculos o no. Y eso me va a ayudar para orientar más mi diagnóstico a un tema de etiología biliar o no. A nivel radiográfico, pues me puede dar derrame pleural izquierdo, ¿no? Es un derrame pleural masivo, que es un factor de mal pronóstico. Me puede dar también borramiento del psoas a nivel de la placa de abdomen simple, me puede dar gas retroperitoneal, me puede dar un asa centinela, ¿no? Que es básicamente un asa relacionada a un hilo paralítico localizado. Entonces, las placas me pueden servir, sí, más usamos la eco para determinar vesícula con cálculos y usamos placa de pulmones para determinar si hay o no derrame pleural izquierdo, ¿no? Siguiente. CEPRE. ¿Tiene indicación todos los pacientes con pancreatitis hacer CEPRE? No. Y las coleocolitiasis que tienen pancreatitis tienen indicación de CEPRE, depende. Entonces, ¿qué significa? La CEPRE es un procedimiento terapéutico, ya lo dijimos, ¿no? Entonces, ¿en qué pacientes con pancreatitis yo haría una CEPRE precoz? En aquellos pacientes en que yo demuestre que tiene uno cálculo en el conducto, en la parte distal, dos, que vea que el perfil hepático se va alterando, las bilirrubinas van subiendo, que la succión va empeorando y eso va generando mayor inflamación pancreática. En esos casos, yo hago una CEPRE precoz, porque la CEPRE, riesgo-beneficio, porque también la CEPRE, ya hemos dicho, tiene el factor de riesgo de generar pancreatitis, me va a generar un alivio de la obstrucción del ducto, tanto biliar como pancreático, generando una mejoría de la sintomatología del paciente. No en todos los pacientes se hace. Entonces, si yo no demuestro eso y todo el tema es un tema inflamatorio sistémico, hay que esperar que baje la inflamación sistémica, que baje la inflamación de páncreas y luego de eso verificar realmente si hay todavía litiasis en el conducto para hacer una CEPRE. Muchas veces hay migración de cálculos de forma espontánea, como les dije, se obstruye a nivel de la ampolla, produce obstrucción de los dos ductos, pero a veces migra espontáneamente, pero produce todo el contexto inflamatorio, produce toda la pancreatitis, la respuesta inflamatoria sistémica, pero a veces el cálculo ya no está. Entonces hay que tener una imagen posterior al evento para determinar si realmente se necesita ir a CEPRE o no, porque muchas veces ya no encontramos cálculo. Y tienen que tener en cuenta, todos los exámenes están hechos en un tiempo, es decir, el proceso, el ser humano es un proceso dinámico, ¿no? Todos los días come, todos los días hay motilidad intestinal, todos los días hay variación. Entonces, muchas veces tenemos resonancias de, por ejemplo, el 1 de febrero y CEPRE el 15 de febrero, porque por X motivos no se puede hacer antes. A veces no hay cálculos ya. Hacemos la CEPRE y no encontramos cálculos y hubo migración. Mientras más diste, mayor tiempo haya entre el examen diagnóstico, en este caso una imagen, con el procedimiento de CEPRE, mayor la posibilidad de que haya variación. Ahora, si hay un cálculo gigante, es poco probable que migre, aunque lo hemos visto en pacientes mayores, pero es poco probable. Pero si son microlitiasis, la posibilidad de que migre es alta. Entonces, tampoco es que con esto digamos que al paciente le vas a someter a resonancia todos los días. Primero, que no es factible, segundo, que es costoso, no hay forma. Entonces, cuando dista mucho el examen de imágenes con el procedimiento, en este caso la CEPRE, puede haber variaciones, ¿no? Eh, Siguiente. Antibióticos. Los antibióticos no están indicados de forma regular para pancreatitis, es decir, pancreatitis leve no es que le pongamos antibióticos en los pacientes, o sea, la antibiótico profilaxis de rutina en pacientes con pancreatitis grave tampoco es recomendada ni en las graves ni en las leves, ¿ya? Porque ello no conlleva o no se ha visto que haya una mejoría en la falla de órganos, uno. Sí se administra cuando asociado a la pancreatitis puede haber pues una neumonía, colangitis, o sea, hay una obstrucción de vía biliar con colangitis,
bacteriemias o infecciones urinarias, y en esos casos sí se le agrega antibióticos, pero no es por la pancreatitis en sí, sino es por las infecciones extrapancreáticas. Probióticos se usan, no usamos dentro del tratamiento de pancreatitis aguda. Ahora, la necrosis infectada es una posibilidad en los pacientes con necrosis pancreática o extrapancreática, y usualmente vas a ver que clínicamente hay un deterioro del paciente, ¿no? En esos pacientes, lo ideal, si piensas en una necrosis infectada, es hacer un diagnóstico por aspiración de aguja fina a través de una tomografía, si es factible o es viable la ubicación de la necrosis, ¿no? Y con ello poder administrar un antibiótico más específico. La otra opción es administrar antibiótico de forma empírico y ver la evolución del paciente, ¿no? ¿Qué fármacos usamos? ¿Qué antibióticos? Usualmente los de mejor penetración, básicamente son los carbapenems, quinolonas o metronidazol, que se pueden utilizar. Manejo quirúrgico solamente en aquellos pacientes que se demuestre que hay una necrosis infectada y que no haya resolución del cuadro, pero el manejo quirúrgico en cuadros de pancreatitis se deja solo en casos muy específicos, ¿no? Siguiente. Cirugía. En pacientes con pancreatitis leve no está indicado operar. Ahora, si el problema es la vesícula, se dice que en las pancreatitis leves eh, de etiología biliar, el paciente debería salir operado, es decir, hace su cuadro de pancreatitis leve, mejora clínicamente y antes de irse de alta debería realizarse la colistectomía. ¿Por qué? Porque al irse de alta el paciente va a empezar a comer nuevamente de forma regular y es posible que vuelva a regresar o reingresar por un cuadro de pancreatitis nuevamente, ¿no? Y como hemos dicho, las pancreatitis pueden ser de leves, moderada, severa, severa, y no está en relación a la etiología. Entonces, si la primera vez hizo una pancreatitis leve, no significa que la segunda vez que la haga vaya a ser leve. Puede ser una pancreatitis severa y el paciente terminar en cuidados intensivos, ¿no? Ahora, en pacientes con pancreatitis aguda biliar necrotizante, la cirugía de vesícula sí debe ser diferida hasta que baje la inflamación. En las pancreatitis moderadas a severas se sugiere que pase por lo menos de 4 a 6 semanas. ¿Cuál es la idea? Que supuestamente estos pacientes tienden a hacer complicaciones como los pseudoquistes. Entonces, lo ideal es esperar que pase 45 días para ver con una tomografía cómo ha quedado la glándula y si ha habido alguna complicación tardía, ¿no? Y de acuerdo a eso resolver de forma quirúrgica lo que sea necesario. Siguiente. Hay un cuadro que se llama síndrome comportamental que se puede presentar en las pancreatitis severa. Debido a un aumento del edema de la glándula, hay un aumento de inflamación y genera un aumento de presión en la cavidad abdominal y en el espacio retroperitoneal. Y va a generar este aumento de presión. Se dice que se considera un aumento de presión cuando va más de 12 milímetros de mercurio, y hablamos de un síndrome comportamental cuando la presión de la abdominal está sobre 20 milímetros de mercurio. El síndrome comportamental es una complicación de las pancreatitis no muy frecuente, y está en relación básicamente es al hilio paralítico del paciente, a cuadros de ascitis en el paciente, a edema retroperitoneal, ¿no? Y también se relaciona a una falla de órganos. Siguiente. Entonces, genera mayor riesgo de fallecimiento en el paciente, y lo que se hace es un manejo quirúrgico, ¿no? Que es básicamente liberar la presión abdominal, y eso va a generar una mejoría a nivel de la función cardiopulmonar y también renal, ¿no? Son cuadros severos que no se presentan de forma frecuente, se ven en pancreatitis severa, y el manejo es quirúrgico, es básicamente debridar, abrir la cavidad abdominal para que haya una liberación de presión. Siguiente. Pseudoquistes son complicaciones después de las 4 semanas. Usualmente es por una ruptura del conducto o necrosis previa, no revestido por epitelio, y suelen resolver de forma espontánea. En algunos casos se hacen manejo endoscópico cuando son muy grandes y producen dolor por compresión a nivel de la pared gástrica, pero tienden a resolver de forma espontánea. El diagnóstico usualmente lo hacemos con tomografía. Siguiente. Manejo lo que ya hemos dicho, básicamente hay un tema a nivel del vaciamiento gástrico, puede haber una obstrucción del vaciamiento y eso genera dolor dependiendo del tamaño. Los pseudoquistes más de 6 centímetros van a ser los que causen síntomas y se van a ver después de las 4 o 6 semanas. El drenaje es endoscópico en la mayoría de casos. También puede haber un drenaje transpapilar
y en algunos casos drenaje quirúrgico, pero actualmente se prefieren los métodos endoscópicos para manejo del pseudoquiste. Siguiente. Prevención. Básicamente, la única que podemos prevenir es las que son posepre, que son secundarias a manejo endoscópico, ¿no? La mejor forma de prevenir es, uno, teniendo un diagnóstico claro y preciso de necesidad de CEPRE en el paciente. Administración rectal de AINES es ideal, no lo tenemos aquí. Optimizar la canulación, sí, en pacientes de alto riesgo, ¿no? Idealmente. Hidratación enérgica del paciente durante el procedimiento son medidas de prevención. Prevención de otro tipo en las otras patologías, realmente, si el paciente tiene cálculos a la vesícula y son cálculos pequeños, la posibilidad de pancreatitis es bastante alta. Entonces, a futuro, lo ideal es sugerir al paciente el manejo quirúrgico. Escuché que el doctor Chávez creo que al final decía que había tenido pacientes en los cuales tenían sus cálculos a la vesícula y no habían presentado dolor nunca y nunca se operaron. Es una posibilidad. No hay forma, lamentablemente, de saber cuándo el paciente va a tener sintomatología. Y el tema radica en que el paciente puede tener sintomatología y el debut puede ser un cólico biliar, que puede manejarse con un antiespasmódico y se va a casa con una dieta, hasta una colecistitis aguda que amerita hospitalización y antibióticos, una coledocolitiasis, una colangitis, una pancreatitis. Entonces, no hay forma de saber cómo va a debutar. Sí hay una relación entre cálculos pequeños y múltiples, a mayor riesgo de pancreatitis por migración de cálculo que un cálculo único, pero no hay forma de saber cuándo va a debutar el paciente con una molestia en aquellos pacientes que tienen cálculos, ¿no? Entonces, particularmente yo, si tienen cálculos, yo les recomiendo a los pacientes que es mejor que se operen, porque no hay otro tratamiento médico para cálculos no hay. El decirles es que hagan una dieta baja en grasa y una alimentación de ese tipo en pacientes jóvenes es poco probable que la sigan y entonces la posibilidad de que hagan un cuadro en el transcurso de su vida es bastante alta, ¿no? Siguiente. Creo que con eso acabamos. Ah, sí, doctora, ya sería la última PPT. Doctora, hay algunas consultas en el chat, no sé si las podría responder. Y quiero ver, para abrir el chat. En todo caso, se las puedo leer, doctora. Ya Eh, la tengo acá. Espérate, acá oh, ya la abrí. Recién la puedo ver. Espérate. Ya, acá está. Ya, dame un minutito, los voy a pasar. Ya, lo que decían, la decisión de un drenaje quirúrgico, laparoscópico, el pseudoquiste pancreático, primero que pasen de 4 a 6 semanas para que se establezca bien el tamaño del pseudoquiste y dependiendo de que si genera o no molestia en el paciente, dependiendo del tamaño, más de 6 centímetros, se puede establecer drenaje. Usualmente prefieren no hacer drenaje quirúrgico porque es más engorroso el abordaje por el tema de la ubicación. Generalmente los pseudoquistes se forman en cuerpo y cola y actualmente se prefiere manejo endoscópico. Entre drenaje quirúrgico o laparoscópico te lo tendría que responder el cirujano, pero usualmente tratan de hacerlo laparoscópico actualmente. El drenaje del pseudoquiste pancreático a través de la cámara gástrica es mucho más sencillo. Lo que se hace como la pared del quiste está, digamos, contigua a la pared gástrica y lo que ustedes van a ver es un abombamiento del estómago. Lo que se hace es hacer un pequeño corte y el quiste drena y se le pone un stent, un drenaje que es como si fuera un carrete de esos antiguos de hilo, que son angostitos con dos rodetes a los costados, y eso se deja anclado ahí para que termine de drenar. Eso es lo que usualmente se hace con un pseudoquiste, un drenaje endoscópico, ¿no? El PCR, es para, más que para predictor sobre la evolución, es un marcador de respuesta inflamatoria, ¿no? Que es sensible pero no es específico. Te sirve, sí, para ir viendo la evolución. Tienes la procalcitonina también para ver evolución y a eso le puedes asociar factores de mal pronóstico si los tienes o no, ¿no? Derrame pleural, obesidad son factores, edad, y si hay leucocitosis, o sea, hay cosas que tú puedes tener a la mano por ir viendo y monitorizando a tu paciente. La PCR sí es un marcador, es barato, es a la mano
y sí lo podemos usar, y sí lo usamos como valoración de evolución de enfermedad, ¿no? No la amilasa, no la lipasa, porque muchas veces lo que hacen es tomar la amilasa al quinto día, al séptimo día, al décimo día, y va a bajar, pero eso no significa que la pancreatitis haya mejorado, la evolución va a ser mejor, etcétera, ¿no? La litiasis vesicular como tal, cáncer de vesícula no, cuando hay una asociación de cálculos a la vesícula asociadas a pólipos vesiculares, el riesgo de cáncer de vesícula es mayor. Eso sí está escrito, ¿no? Igual que ¿cómo se llama? Quistes de colédoco tienen un mayor riesgo de cáncer de vía biliar. Entonces, eso sí está, eso sí está estipulado, ¿no? La pancreatitis autoinmune es un tipo de pancreatitis que son dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. Y la tipo 2 es solamente ataca al páncreas. El manejo de ambas pancreatitis son con corticoides. La pancreatitis autoinmune tipo 1 está asociada a daño pancreático, pero también a daño renal y a daño de glándula salival. Y dentro del diagnóstico, fuera de lo que es la amilasa de elevación, vas a tener inmunoglobulina 4 elevada en la tipo 1, pero en la tipo 2 la inmunoglobulina 4 no está elevada, ¿no? Es una causa de pancreatitis. Entra dentro del estudio de enfermedad de pancreatitis de etiología determinar, ¿no? Si tú descartaste la tipo biliar, la alcohólica, para la alcohólica más o menos hablamos de 40 a 50 gramos de alcohol por día. Ya, y descartaste iatrogénicas, no había eventos de manipulación, ya las misceláneas entran todas estas, ¿no? Las autoinmunes, que no son muy frecuentes, son más frecuentes en mujeres, antecedentes de tabaco, triglicéridos, que es lo que primero es lo que vas a buscar, ¿no? O sea, ya fármacos, hacer una buena historia del paciente si ha tenido ingesta o no de fármacos previos, qué tipo de fármacos, otras enfermedades de las que padezca, ¿no? Creo que esas son todas las preguntas. Creo que no hay más preguntas en tu chat. Sí, ya no hay más preguntas en tu chat. Sí, doctora, esas serían todas las consultas. Entonces, antes de finalizar, un momento, por favor. Eh, En nombre de la comisión organizadora del presente curso y de la promoción 2021 de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, le queremos hacer presente este certificado por la participación en la ponencia el día de hoy. Eh, y bueno, gracias por el tiempo que nos está brindando para que pueda compartir sus conocimientos con nuestros compañeros, que sabemos que va a ser de utilidad para ellos en su vida profesional. Y bueno, de igual forma se le enviará el certificado por medio de WhatsApp para que lo pueda tener usted también. Muchas gracias, doctora. Ok, gracias a ustedes.